Hola, señoras y señores, bienvenidos al combate del siglo, la pelea del lustro, la batalla definitiva. A la derecha, con 29.000 kilos, más piscinas privadas que habitantes y como dos supermercados en toda la ciudad, Villaviciosa de Odón. Y a la izquierda, con 30.000 kilos, más canales que autopistas y la sensación constante de estar en medio de la nada, Dimen. Señoras y señores, que comience el combate. Vale, creo que hemos llegado a los 30 segundos de vídeo. Mi objetivo es comparar dos suburbios, con una estructura y un objetivo similar, y ver en qué se parecen y en qué se diferencian, para ver qué pueden aprender el uno del otro en materia de urbanismo y movilidad. No voy a anunciar un ganador, creo que tenéis la capacidad y la libertad para decidir por vosotros mismos. Tanto Villaviciosa de Odón como Dimen son suburbios. Un suburbio es un espacio urbano caracterizado por la baja densidad, que normalmente está asociado y subordinado a una ciudad más grande. La gente que vive en los suburbios suele trabajar en la ciudad. Diemen es un suburbio de Ámsterdam, situado a unos 15 kilómetros del centro de esta, mientras que Villaviciosa de Odón es un suburbio de Madrid, situado a unos 20 kilómetros del centro. Ambas ciudades tienen una historia similar, muy influida por su contexto. Ambas surgieron hace más de 1000 años como poblaciones independientes. Ambas pasaron el tiempo sin pena ni gloria como pueblos pequeños. Ambas experimentaron un gran crecimiento a partir de los años 70, gracias a su situación cercana a las capitales de sus distintos países, y ambas forman parte del área metropolitana de dichas capitales. Sin embargo, sus diferencias empiezan en cuanto empezamos a hablar de diseño. Lo primero que hay que constatar es que Dimen es muchísimo más denso que Villaviciosa. Los 30.000 habitantes de Dimen habitan en un espacio de 15 kilómetros cuadrados, mientras que la población similar de Villaviciosa de Odón se expande a lo largo de unos 60 kilómetros cuadrados. Sin embargo, y con algunas excepciones, las viviendas unifamiliares, en concreto los chalets adosados, siguen siendo el tipo de desarrollo principal en Dimen. Villaviciosa de Odón puede dividirse en tres zonas diferenciadas. En el centro, una zona más densa y más antigua, con chalets adosados y bloques de viviendas, y al este y al oeste, suburbios de chalets independientes, que en el caso de la zona este están separados del centro por una autovía. Dimen se divide en dos áreas separadas por un canal. La zona norte es la más antigua, y en ella encontrarás los chalets adosados de ladrillo con patrón ortogonal tan típicos en Países Bajos, con un par de bloques de viviendas más modernos en el norte, mientras que en el sur encuentras viviendas unifamiliares independientes. Pero el desarrollo no sigue un patrón estricto, y en muchas zonas encontrarás nuevos edificios de mayor densidad. La mezcla de densidades es uno de los factores fundamentales que aseguran la caminabilidad en un suburbio, y Dimen gestiona esto bien. La caminabilidad mide la capacidad que tienen las personas para desplazarse a cualquier lugar al que tengan que ir en el día a día caminando, y depende más de la estructura del barrio y su densidad que del diseño de las calles. En Dimen hay siempre una calle principal, con edificios de 2 o 3 plantas con un local en la planta baja, mientras que en las calles más pequeñas están las zonas puramente residenciales. Esto permite a todo el mundo, incluidos aquellos que viven en chalets, vivir a muy poca distancia de un supermercado, un gimnasio o un restaurante, lo que permite a las personas desplazarse andando a estos comercios, reduciendo el uso del coche. Esto en Villaviciosa de Odón solo ocurre en la zona central, que es teóricamente caminable. Hay un campo de fútbol, colegios y otros comercios de proximidad, con negocios en estos bloques de viviendas, y las viviendas unifamiliares al exterior. Pero la inmensa mayoría de la población vive demasiado lejos de su comercio más cercano, y estos son siempre grandes almacenes hechos para ir en coche a ellos. Estos sitios le chupan la sangre a los comercios locales y atraen cantidades absurdas de tráfico que aprovecha el parking gratuito. Había más gente entrando y saliendo en coche de este Mercadona de la que vi en cualquier otro de los comercios del barrio. En la zona oeste lo único que no eran viviendas unifamiliares era este Aldi, una pequeña zona comercial con un par de tiendas a la que todo el mundo iba en coche, y dos escuelas privadas ultrapijas. Esta zona es especialmente mala.
Para desincentivar el tráfico por las calles residenciales, estas tienen recorridos ilógicos y están llenas de calles sin salida. Esto afecta a la caminabilidad del lugar. Pongamos un ejemplo. Imagina que vives en un chalet de estos y tu hijo, jugando en el jardín de atrás porque no tiene otro lugar donde hacerlo, se encuentra con que en la casa de al lado hay otro niño en su misma situación. Se hacen amigos y uno decide ir a visitar al otro. Este niño tendría que caminar 18 minutos para llegar a la otra casa, pero solo tardaría 2 en coche. Hay algunas conexiones solo para peatones a través de estos microbosques, pero ningún padre que viva en un chalet en un sitio así permitiría a su hijo ir por uno de estos lugares. La caminabilidad es tan mala que hay sitios donde no hay ni acera, mientras que la carretera mide más de 4 metros de ancho por carril. En muchas ocasiones la única opción era caminar por las baldosas de canalización de agua. Nunca me he sentido más denigrado que teniendo que elegir entre caminar por una acera diminuta bajo el sol de agosto o por un pedazo de tierra a la sombra, y con árboles que ocupan todo el ancho de la acera cada 20 metros, mientras a mi lado pasan coches de lujo a 70 por hora, porque esa es la velocidad media de los coches. El calmado del tráfico es inexistente. Algunos cruces alzados con medianas diminutas y ya está. Los carriles miden más que los de una autovía, y por muchas señales que pongan, no vale para nada. Casi me atropellaron más de una vez al cruzar la calle, y ojalá fuera una exageración para ganar visitas. Compara esto con Diemen, donde las calles residenciales están adoquinadas, hay un badén cada 100 metros, los cruces están alzados, con medianas de varios metros de ancho para hacerlos más seguros, y con badenes antes de estos, hay árboles y otros símbolos en la calzada que frenan visualmente a los coches. Las calles pequeñas son tan seguras que no necesitan pasos de peatones y la gente cruza por donde quiere. Las aceras son grandes y cómodas y están bien mantenidas. Las calles principales tienen carriles bici de verdad, con intersecciones adaptadas y seguras. En Villaviciosa se está construyendo esta nueva área de chalets idénticos, que está sujeta a unos estándares urbanísticos más altos, con cruces bien alzados y adoquinados, y este carril bici que en lugar de ir recto con una cuesta mínima, duplica la distancia a recorrer dando unas vueltas absurdas, y que está completamente al sol. En la zona central, las cosas son un poco mejores. Las velocidades son más bajas y los cruces son más seguros. No era la única persona en la calle y hasta había calles peatonales y parques, aunque con un diseño cuestionable y desprovistas de sombra o suficientes zonas verdes. Algunas decisiones urbanísticas eran extrañas, como esta calle cuya acera desciende para acomodar entradas a garajes, pero hay tantos que la acera parece una montaña rusa. Qué divertido ha de ser pasar por aquí en silla de ruedas. Deja mucho que desear y relega los desplazamientos a pie a un papel secundario que no deberían tener. Diemen, por su parte, tiene toda una red de caminos y carriles bici independientes que facilitan muchísimo la movilidad andando, ya que al hacer a los coches tomar la ruta más larga mientras los peatones pueden usar la más corta, caminar e ir en bici se convierte en la opción más rápida y, por lo tanto, la más usada. En los barrios de chalets hay estos caminos entre las casas solo accesibles a peatones y que llevan a algunos lugares interesantes y bastante recónditos. La ciudad no es la más verde de Países Bajos, pero sigue teniendo una belleza natural realzada por los canales, que hace de pasear por uno de ellos algo muy agradable. No puedo quejarme de la falta de naturaleza en Villaviciosa de Odón, pero disfrutaría muchísimo más de los árboles si no estuvieran en medio de la acera. Otro ejemplo de planificación con el coche como medio de transporte principal es el aparcamiento gratuito. No hay una sola calle sin aparcamiento a ambos lados de la calle, a pesar de que la inmensa mayoría de casas tiene el parking privado. Es probable que haya más espacios de aparcamiento que coches en Villaviciosa de Odón, sobre todo cuando tienes en cuenta los grandes aparcamientos gratuitos de las tiendas o del descampado donde se hacen las fiestas de la localidad. En las calles principales, cuando no hay coches aparcados, este espacio extra de asfalto genera una sensación de ensanchamiento de la calle, que motiva a los vehículos a alcanzar velocidades más altas. En Diemen también hay aparcamiento en la mayoría de las calles, y no sería justo darle un punto a favor ahí, pero la mayoría de las calles principales no tienen aparcamiento, ya que se considera que los coches saliendo y aparcando suponen un impedimento al flujo del tráfico.
En las que sí tienen, los espacios de aparcamiento están hechos de un material diferente al de la calzada, lo que evita el ensanchamiento visual de la calle cuando no hay coches aparcados y mantiene el tráfico calmado. Además, estas calles suelen tener un solo carril por sentido, ya que se considera que la capacidad de una calle en un entorno urbano no depende del número de carriles, sino de la eficiencia de las intersecciones. Hay que decir que Villaviciosa de Odón no tiene ninguna calle grande como tal. La mayoría de sus calles principales siguen esta filosofía de diseño, así que eso es un punto a favor. El problema principal de Villaviciosa de Odón no es la densidad, ni el tipo de edificios, sino la dependencia del coche que su diseño genera. Es imposible, o tan difícil que nadie lo haría si no tuviera otra opción, moverse por Villaviciosa de Odón de otro modo que no sea en coche. Ya hemos hablado de la caminabilidad, pero el transporte público no está mejor. El único transporte público de la ciudad son un par de líneas de autobuses interurbanos que la conectan con otros municipios cercanos. Estas líneas son lentas, hacen demasiadas paradas dentro del propio municipio para un bus interurbano y su frecuencia no permite que su uso sea tan orgánico como las del centro de Madrid. La gente tiene que elegir entre mirar un horario y estar media hora en la parada, y eso demuestra que el transporte público no está funcionando. Solucionar esto es demasiado fácil, y es un cambio que mejoraría muchísimo las redes de buses interurbanos en toda la ciudad, y probablemente en toda España. El problema es que los buses interurbanos están haciendo dos funciones. Son buses que conectan una población entre sí, con paradas en la mayor parte de las calles principales y distribuidas para que todo el mundo tenga una cerca, pero también son buses que conectan ciudades entre sí. Al tratar de hacer las dos cosas, no hacen ninguna bien, ya que su naturaleza de buses urbanos hace que no conecten ciudades entre sí rápidamente, y su naturaleza de buses interurbanos hacen que no tengan la frecuencia o el trazado de línea de un bus urbano. La solución es instalar líneas de autobuses urbanos en las poblaciones, gestionados idealmente por el ayuntamiento, pero también por la comunidad. Villaviciosa de Odón, al igual que otros cientos de ciudades pequeñas en España, tiene la población y los visitantes, ya que la Universidad Europea se encuentra ahí, para justificar una línea circular que conecte la ciudad y ayude a salvar obstáculos como la M501. Gracias a esta línea, los buses interurbanos solo tendrían que parar en una o dos paradas en la ciudad, acortando muchísimo los tiempos de viaje. Podemos ir más allá y cuadrar horarios para que los buses urbanos paren en la parada de los interurbanos unos minutos antes de que estos salgan y unos minutos después de que estos lleguen, facilitando los transbordos. Así, hacemos un sistema verdaderamente competitivo, que se conforme como una alternativa al coche, tanto en los transportes dentro de Villaviciosa como hacia otros municipios. Esta es la única forma de que esta ciudad tenga un transporte público decente, ya que ni en mis mejores sueños se hará aquí algo más que autobuses. Diemen, por su parte, cuenta no con una, sino dos estaciones de tren, al norte y al sur de la ciudad, que están en líneas distintas, en lugar de ser dos paradas en la misma ruta. Desde ellas puedes llegar al centro de Ámsterdam, pero también a Utrecht, a Leiden o al aeropuerto de Ámsterdam sin cambiar de tren, con trenes cada media hora, por lo que las personas que viven en Diemen pueden ir fácilmente a varias ciudades, no solo a Ámsterdam. Si el tren no es lo tuyo, una línea de tranvía que pasa por el centro de la ciudad y una de metro que para en el sur te llevan al centro de Ámsterdam rápidamente. Por supuesto, también hay varias líneas de autobuses que conectan Diemen con el resto de poblaciones circundantes. La frecuencia del tranvía es de entre 10 y 15 minutos, lo cual es algo baja, y la frecuencia del metro es de 15 minutos, horriblemente baja, pero estos servicios existen. El metro de Ámsterdam no es ni de lejos el mejor de Europa, aunque la ciudad sí que puede presumir de sus tranvías y autobuses. Estos tienen prioridad en las intersecciones, lo que significa que, cuando se acercan a una, los semáforos cambian automáticamente para dejarles pasar. Si hay un tranvía parado en un semáforo en Ámsterdam, es porque hay otro pasando por delante. No hace falta decir que esto hace el servicio rápido y competitivo, y reduce la necesidad de poner más metro. Diemen tiene muy buen transporte público, pero también tiene una red de carriles bici de primera. Yo vine a Diemen en bici, por esta autopista ciclista que discurre junto al río Amstel y que es muy usada. A Villaviciosa de Odón tuve que ir en coche,
y ni de casualidad podría haber llegado a todos los sitios donde fui sin un coche. La gracia de la bici es que es un medio de transporte rápido y versátil para trayectos cortos. Ya sabéis, al supermercado, a ver a un amigo, al bar o a la estación de tren. Y es una gran solución para barrios no caminables, ya que aumenta las distancias que una persona puede recorrer sin coger un coche sin necesidad de acometer cambios fundamentales de diseño. Pero para ser útil ha de ser segura, y ese es el problema principal que tiene Villaviciosa de Odón. Hay algunos ciclistas, sobre todo deportivos, y alguno en patinete eléctrico, pero la inmensa mayoría de la población no se plantearía coger una bici, y no puedes culparlos cuando los límites de velocidad son solo sugerencias y cuando hay tantos coches en la calle. En Dimen, todas las calles principales tienen un carril bici segregado y seguro, con intersecciones diseñadas para acomodar y proteger a los ciclistas. En las calles residenciales, la infraestructura no es necesaria. Al ser caminable el barrio y están las calles bien diseñadas, hay tan pocos coches y sus velocidades son tan bajas que no hace falta un carril bici para que usarla sea seguro. A esto ayuda muchísimo el adoquinamiento de estas calles, que reduce la velocidad de los coches y les transmite el mensaje de que están en una calle residencial y que han de comportarse como tal. Esto permite que las calles residenciales de un solo sentido sean de doble sentido para las bicis, permitiendo acortar las rutas y haciendo la bici la opción más rápida. Además, hay una extensa red de pistas bici independientes que acortan rutas y proveen de lugares agradables y silenciosos, pero también eficientes, donde moverse o pasear. A todo esto ayudan los parkings para bicis enfrente de comercios o en estaciones de bus, tren y tranvía, que permiten a las personas aparcar su bici en el destino de forma segura. Por supuesto que no faltan conexiones a otras ciudades a través de autopistas ciclistas independientes y, otra vez, seguras. Así se logra un entorno en el que el ciclismo es la forma de moverse y el coche se reserva para aquellos viajes que no puedan ser realizados ni en bici ni en transporte público. El único carril bici que vi en Villaviciosa de Odón fue el ya mencionado carril de las 1000 curvas innecesarias, pero sí que vi un par de personas en patinetes eléctricos, lo que demuestra que siempre hay demanda de proyectos que hagan las cosas bien y ayuden a la gente a moverse. Al fin y al cabo, Villaviciosa de Odón y Dimen no son tan distintos. Ambos son suburbios asociados a una ciudad más grande, divididos en zonas, llenos de chalets, y que ofrecen un estilo de vida más relajado en una zona más silenciosa y tranquila, ofreciendo la posibilidad de llegar al centro siempre que sea necesario. Pero en Villaviciosa, esta posibilidad está restringida artificialmente a los conductores, mientras el resto se busca la vida. Y en Dimen los conductores son minoría, y los priorizados son los que eligen la forma más segura y sostenible de moverse. Lo voy a volver a repetir, no hay ningún problema con la idea de los suburbios, tampoco hay ningún problema con tener o usar un coche para lo que sea necesario. El problema es la dependencia del coche y la creación de espacios urbanos en los que la persona que no está en un coche es un ciudadano de segunda, al que se le trata peor por no querer o no poder conducir un cubo de metal de 2 toneladas. Los cambios son sencillos, útiles y esto creo que es lo más importante, hacen que la gente viva mejor. Así de sencillo. Nos vemos.